Para muchos, la Biblia es más que un libro cualquiera, mientras que para otros es tan solo un mito. Unos rigen su vida por sus enseñanzas, mientras que otros la rechazan radicalmente. Pero ¿qué hay detrás de la Biblia que la hace el libro más controvertido de la historia de este mundo? ¿Es posible confiar en su autenticidad? ¿Y podemos estar seguros que no fue cambiada con el paso de los años? El libro que marcó la historia. Ahora mismo estamos paseando por la así llamada Ciudad Vieja de Jerusalén. Miles de turistas vienen aquí cada año para visitar los lugares famosos y respirar y vivir la atmósfera única de la ciudad. También es un lugar donde se cruzan tres importantes religiones, culturas y cosmovisiones: el cristianismo, el judaísmo y el islam. En realidad, la Ciudad Vieja no es tan antigua. Las murallas y las puertas se levantaron durante el periodo otomano de 1535 a 1542. La Jerusalén de la época de Cristo fue destruida y la ciudad reconstruida varias veces. En los 4 barrios, judío, arameo, musulmán y cristiano, la mayoría de los edificios son de la época bizantina y de las cruzadas. Jerusalén tuvo que ser reconstruida por completo tras su destrucción por los romanos en el año 70 después de Cristo. En el último siglo se iniciaron varias investigaciones arqueológicas y se encontraron diferentes artefactos y edificios antiguos que ahora pueden ser contemplados. Aquí nos encontramos ante la Puerta de Damasco, que fue construida bajo el mandato del sultán Solimán el Magnífico. Si te fijas bien, oculto aquí, debajo del nivel de la calle, hay una segunda puerta que no es tan grande como la nueva. Se trata de una puerta romana, construida probablemente en el año 130 después de Cristo. Jerusalén es una ciudad donde vale la pena el dicho: buscad y hallaréis. Los hallazgos arqueológicos de Jerusalén confirman la exactitud y la veracidad de la Biblia, y al mismo tiempo aportan pruebas claras a las preguntas que se hacen muchos críticos. ¿Es la Biblia históricamente fiable? De los 66 libros de la Biblia, 12 fueron clasificados como libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos 12 libros describen la posesión de la tierra de Israel, tierra de leche y miel, y la opresión infligida por las naciones vecinas durante el período teocrático. También nos hablan de la súplica del pueblo por un rey y de cómo la nación obtuvo una monarquía. El registro abarca el establecimiento, la estabilización, la expansión, la división y el declive de la nación de Israel, y termina con su cautiverio en Babilonia. Los últimos libros, Esdras y Nehemías, hablan del regreso de los exiliados hebreos a la tierra de Israel, de la restauración del templo y de la reconstrucción de la ciudad. Los libros históricos constituyen la herencia escrita de Israel antes del cautiverio babilónico. La Biblia es más que solo un libro teológico, es también una autoridad histórica del antiguo Israel. En los últimos años, nuevos hallazgos en Jerusalén y la Tierra Santa confirman la veracidad de los personajes históricos presentados en la Biblia. Veamos algunas de estas pruebas arqueológicas que demuestran la exactitud de la Biblia. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar.
Jueces 6, 28 al 32. En 2019 se desenterró un ostracón, pieza de cerámica, en Khirbet al-Ra, entre Kiryat Gat y Laquis, a unos 70 kilómetros al sureste de Jerusalén. El ostracón contenía una inscripción entintada fechada en el año 1100 a.C., es decir, antes de que Israel se convirtiera en una monarquía y durante la época de los jueces. La inscripción de 6 letras fue descifrada por un equipo de arqueólogos y epigrafistas como el nombre Jerubbaal o Jerubbaal. El descubrimiento es muy importante porque es el primer registro escrito que se encuentra de un nombre bíblico en un artefacto de ese periodo. Una inscripción del periodo premonárquico es muy poco frecuente. En 1993, los arqueólogos encontraron evidencias sobre el reinado del rey David. En 1993 se descubrió en Tel Dan, a orillas del río Jordán, en el norte de Israel, una estela de victoria de basalto escrita en arameo. Las líneas octava y novena de la inscripción en la piedra describían la victoria del creador de esta estela sobre Ahaz, hijo de Joram, rey de la casa de David. El arqueólogo Abraham Biram, del Colegio de la Unión Hebrea y del Instituto Judío de Religión de Jerusalén, cree que la estela fue erigida por el rey de Siria tras su victoria al ayudar a Asa, rey de Judá, contra Baasán, rey de Israel, como se describe en Primera de Reyes, capítulo 15. La piedra moabita, también llamada estela de Mesha, también contiene las palabras Casa de David. La estela fue descubierta por un misionero anglicano en 1868 en Dibán, la antigua Dibón, en la orilla izquierda del Mar Muerto en Jordania, que era la capital de Moab. Es un monumento de piedra del siglo IX a.C. y fue erigido por el rey Mesha de los moabitas para conmemorar su derrota de Israel en una revuelta contra su gobernante, el rey Omri. La misma historia aparece en Segunda de Reyes 3. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. La estela también es importante porque menciona al dios hebreo Yahvé, que significa Yahvé o Jehová. Se trata de la primera referencia a Dios extrabíblica confirmada. Después de que el rey Salomón reinara durante 40 años, el reino se dividió en 2 partes, Israel y Judá. Varios descubrimientos muestran diferentes sellos con los nombres de los reyes de Judá y de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo. Segunda de Reyes 14:16. Durante una expedición en Megiddo en el año 1903, y Megiddo está allá atrás, donde se ven unas pequeñas luces, los arqueólogos encontraron un antiguo sello de piedra, de jaspe, con la inscripción Shema, siervo de Jeroboam. La ubicación y la datación del objeto indican que probablemente perteneció a un funcionario de la corte del rey Jeroboam II de Israel. En 1980, un antiguo profesor de ingeniería nuclear y coleccionista certificado de antigüedades compró en el mercado beduino una bula de arcilla muy parecida a un sello. El extraño objeto fue sometido a pruebas y a partir de entonces se certificó como auténtico. Las pruebas de composición determinaron que la tierra utilizada para su fabricación procedía con toda probabilidad del valle de la Baja Galilea, Jezreel y Bel-Seán. Aunque la inscripción no se ha conservado completamente, los estudios coinciden en que es la misma
que la del sello de Megiddo. Esta bula es una de las más antiguas, si no la más antigua jamás encontrada. En la tierra de Judá, la situación era muy diferente. De hecho, se encontraron diferentes artefactos que confirman que los reyes de Judá existieron. Efectivamente, mientras Jeroboam II reinaba en Israel, Uzías se convirtió en rey de Judá. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Segunda de Crónicas 26, 1 y 4. En 1931 se encontró un importante descubrimiento en un monasterio ortodoxo ruso situado en el Monte de los Olivos. Se trataba de una sepultura con una inscripción en arameo que decía: «Aquí fueron traídos los huesos de Uzías, rey de Judá. No lo sabráis». Esta inscripción estaba fechada entre el año 50 y 150 después de Cristo. Josefo registró que Herodes el Grande erigió un monumento sobre la tumba de David después de que alguien intentara robar algo de oro y plata de ella. Por tanto, es probable que los huesos de Uzías también fueron trasladados en esa época. Durante el reinado de Uzías se produjo un gran terremoto. Amós, un profeta que fue temporáneo de Uzías, escribió lo siguiente en la Biblia. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós 1:1. Por mucho tiempo, la única prueba no bíblica de la evidencia del terremoto era la narrativa de Josefo. Entretanto, un gran terremoto sacudió la tierra y se abrió una brecha en el templo, a través de la cual pasaron los brillantes rayos del sol y cayeron sobre el rostro del rey, de modo que la lepra se apoderó de él inmediatamente, y delante de la ciudad, en un lugar llamado Eroje, la mitad de la montaña se desprendió del resto por el oeste y rodó 4 estadios y se detuvo en la montaña del este, hasta que los caminos, así como el jardín del rey, se estropearon por la obstrucción. En 2021, un equipo de arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel informó de que habían encontrado pruebas concretas de este terremoto del siglo VIII a.C. en la ciudad de David. Identificaron una capa de destrucción y edificios derrumbados. Durante el reinado de Ezequías, los asirios invadieron gran parte de Judá después de haber conquistado Israel durante el reinado de su último rey, Oseas. La Biblia relata este acontecimiento como sigue. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón la de arriba, y condujo el agua hasta el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Segundo de Crónicas 32, 1 al 3 y 30. En 1880 se encontró una inscripción en un muro del túnel de Ezequías. En aquella época Jerusalén estaba bajo dominio otomano. Por ello, la inscripción se encuentra ahora en el Museo Arqueológico de Estambul, Turquía. Una inscripción del siglo VIII a.C. relata un encuentro entre 2 grupos de excavadores que excavaron un túnel para dirigir el agua del manantial de Gihón a la cuenca de Shiloah. El manantial de Gihón estaba situado fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Desde allí, un equipo comenzó a excavar hacia las murallas. El segundo equipo, en cambio, empezó a excavar desde el interior de la ciudad, haciendo un túnel hacia el manantial de Gihón.
El túnel resultante siguió en parte las grietas naturales de la roca y en parte fue construido artificialmente. Según la enciclopedia judía, esta inscripción data de la época de Acaz y Ezequías, y la palabra utilizada por el profeta Isaías para flujo de agua es la misma que se encuentra en la inscripción. Aquí encontramos una réplica de la inscripción que fue encontrada aquí en los túneles de Ezequías y que menciona el nombre del rey Ezequías. También se encontró un sello del rey Ezequías del que informó la CNN el 4 de diciembre del 2015. Dirigido por la doctora Eliat Mazar, un equipo excavó un antiguo vertedero cerca del barrio de Shiloah, que se encuentra cerca de la muralla de la ciudad vieja de Jerusalén. La huella en la arcilla lleva una inscripción en una antigua escritura hebrea que se tradujo como perteneció a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Como conclusión, aquí en Capernaum, en este monte de las bienaventuranzas, cuantas más expediciones arqueológicas se realizan, más pruebas se han encontrado más allá de las que son mencionadas en este video. Y se encontrarán muchas otras. Cada nuevo descubrimiento demuestra una vez más que la Biblia es verdadera. Demuestra que la Biblia es una fuente de verdad, que esta verdad es la palabra de Dios. Un día, en este lugar de Capernaum, Jesús pronunció su sermón más famoso, el Sermón del Monte. Buscad y hallaréis, dijo Jesús. Por eso el consejo continuo de Dios es buscar la verdad. La Biblia es la verdad. Pero Jesús también, el centro de la Biblia, es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús en San Juan 14:6. Sabemos que conseguiremos encontrar el camino, pues Dios es fiel y cumple sus promesas. Si quieres saber más sobre las promesas que se han cumplido en la Biblia y cómo afectan a nuestras vidas, sigue viendo esta serie. En el próximo video nos sumergiremos en las fascinantes profecías de la Biblia, el libro antiguo que sigue rescatando vidas con sus numerosos mensajes de esperanza, propósito y vida que han marcado la historia del mundo. No te lo pierdas. Si te ha gustado este video y deseas saber más sobre este libro que ha cambiado tantas vidas, te invitamos a inscribirte en el curso bíblico gratuito A los pies de Jesús. Ven a disfrutar de las abundantes promesas, lecciones y valores que nos otorga la palabra de Dios. Este curso bíblico se compone de 30 lecciones divididas en 3 niveles que te darán una amplia oportunidad de descubrir personalmente las verdades bíblicas. Se entrega un certificado de realización al finalizar cada nivel. Inscríbete hoy en labibliatienerazón.com y comienza este maravilloso viaje bíblico.